¿Por qué a veces sentimos un extraño placer al mentir, incluso cuando no obtenemos un beneficio claro? ¿Qué parte de nuestra psique disfruta ocultar la verdad, disfrazar lo que somos o manipular la percepción del otro? ¿Y si la mentira no fuera simplemente un acto moralmente reprobable, sino una expresión simbólica de algo mucho más profundo y reprimido en nosotros? Mentir es una práctica tan antigua como el lenguaje mismo. Aunque las normas éticas y religiosas han condenado sistemáticamente el engaño, pocas experiencias humanas son tan universales como la mentira. Desde las omisiones piadosas hasta las construcciones más elaboradas de falsas realidades, todos hemos mentido. Y más aún, muchos de nosotros, en determinadas circunstancias, hemos sentido cierto placer al hacerlo. Esta confesión, me gusta mentir, puede parecer escandalosa, pero encierra una verdad psicológica fascinante. No se trata únicamente de una cuestión moral o conductual, sino de un fenómeno profundamente arraigado en la estructura psíquica del ser humano. La psicología profunda ofrece herramientas poderosas para indagar en este misterio. En particular, la obra de Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo y fundador de la psicología analítica, nos brinda un marco teórico singularmente apto para explorar el deseo inconsciente de mentir. Jung no concibe al ser humano como un ente transparente ni plenamente racional, sino como una constelación de fuerzas conscientes e inconscientes, donde lo reprimido, lo negado y lo desconocido juegan un papel fundamental. Para Jung, el desarrollo de la personalidad, lo que él llama el proceso de individuación, implica una confrontación directa con los aspectos más oscuros del alma, especialmente con la sombra, ese conjunto de rasgos, impulsos y deseos que rechazamos y ocultamos, muchas veces incluso de nosotros mismos. La mentira, entonces, no puede reducirse a un simple error ético o a una estrategia social. Desde una mirada junguiana, mentir podría ser un síntoma del desajuste entre nuestra persona social, la máscara que mostramos al mundo, y los contenidos reprimidos en nuestra sombra. De hecho, cuando mentimos, muchas veces estamos representando un papel, estamos habitando una máscara que nos permite mantener una imagen aceptable ante los demás y, quizás más importante, ante nosotros mismos. En este sentido, el gusto por mentir puede revelarnos algo sobre nuestra relación con la verdad interior, con aquello que preferimos no ver, no asumir o no integrar. Pero la psicología junguiana no se detiene en la patología o el diagnóstico. Su meta es más ambiciosa, comprender el sentido de los síntomas psíquicos y abrir la posibilidad de una transformación. Así, preguntarse por qué nos gusta mentir no busca juzgar o reprimir ese impulso, sino escuchar lo que la mentira intenta decirnos sobre nuestra psique. ¿Qué deseos ocultos se expresan en el acto de mentir? ¿Qué aspectos rechazados de nuestro ser encuentran un canal simbólico en la manipulación de la verdad? ¿Podría ser que el mentiroso no es solo alguien que oculta, sino también alguien que clama por ser visto? Este video propone explorar estas preguntas desde la perspectiva junguiana, articulando los conceptos de persona, sombra e inconsciente para iluminar el fenómeno del gusto por mentir. No se trata de justificar la mentira, sino de comprender su función psíquica y su posible valor como indicador de conflictos más profundos. En lugar de quedarnos en la superficie del juicio moral, nos sumergiremos en las capas más ocultas del alma, allí donde el yo se disfraza, se fragmenta y, a veces, se encuentra consigo mismo en medio de sus engaños. A lo largo del texto, examinaremos la mentira como fenómeno cultural y psicológico, analizaremos la estructura de la psique según Jung, y profundizaremos en la relación entre la sombra y el deseo de engañar. También abordaremos el rol del autoengaño como mecanismo de defensa y exploraremos el camino hacia una posible integración de la sombra que permita trascender la necesidad compulsiva de mentir. La tesis central que guiará nuestra investigación es que el gusto por mentir puede entenderse como una expresión simbólica de una sombra no integrada. Y que solo confrontándola con valentía podemos comenzar a vivir con mayor autenticidad. Porque, quizás, la verdad no se conquista reprimiendo la mentira, sino escuchando lo que ella viene a revelar. La mentira como fenómeno humano. Mentir no es una anomalía, sino una práctica profundamente humana. A lo largo de la historia, la mentira ha sido condenada y, al mismo tiempo, utilizada como una herramienta vital para la supervivencia individual y colectiva. Desde las antiguas parábolas religiosas hasta los más recientes estudios evolutivos, el engaño ha sido examinado como un acto moralmente ambiguo, pero funcionalmente estratégico.
No obstante, si lo miramos desde la lente de Carl Jung, el acto de mentir adquiere un nuevo matiz, no es simplemente un comportamiento social, sino una manifestación de fuerzas internas más profundas, ligadas al inconsciente, a la sombra y a la construcción de la persona. Históricamente, las culturas han oscilado entre demonizar la mentira y utilizarla como herramienta de poder. En la mitología griega, Hermes, el dios del comercio y los ladrones, era también el maestro del engaño. En la Biblia, la serpiente miente para tentar a Eva, y en muchas culturas tradicionales, el embustero o tramposo, como el arquetipo del trickster, es una figura ambivalente, a la vez ingeniosa y destructiva. Esta ambivalencia sugiere que la mentira no puede ser reducida a una mera desviación del camino recto, sino que forma parte de las tensiones inherentes al alma humana. Jung mismo advirtió que el alma no es algo moralmente puro ni estable, sino una realidad compleja, donde lo oscuro y lo luminoso coexisten en lucha constante. Desde un punto de vista evolutivo, mentir ha sido una habilidad adaptativa. La capacidad de manipular información permitió a nuestros antepasados obtener recursos, evitar castigos, aumentar su estatus social o protegerse de amenazas. En un entorno social complejo, saber cuándo mentir y cuándo no hacerlo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero mientras que este enfoque explica la utilidad de la mentira, no explica el placer subjetivo que a veces produce mentir, ni la compulsión a hacerlo incluso sin necesidad aparente. Aquí es donde el enfoque junguiano aporta una profundidad que va más allá del funcionalismo. La psicología analítica entiende la mentira no solo como un acto externo, sino como un símbolo de un conflicto interior. Jung diría que el ser humano no es un sujeto unitario, sino un campo de tensiones entre máscaras, impulsos reprimidos, valores heredados y deseos personales. En este escenario, mentir puede ser un intento desesperado de armonizar esas fuerzas contradictorias. Mentimos no solo para ocultar algo al otro, sino también para sostener una imagen interna de nosotros mismos que se tambalea. La distinción entre tipos de mentira también puede observarse desde esta óptica. Las mentiras piadosas, por ejemplo, son aquellas que decimos para proteger a otros o para evitar conflictos innecesarios. En términos junguianos, podríamos decir que estas mentiras están al servicio de la persona, esa máscara social que busca armonía y reconocimiento. En cambio, las mentiras destructivas, aquellas que manipulamos para obtener poder, evitar responsabilidad o dañar, pueden ser señales de una sombra más activa, no integrada y con fuerte carga emocional. Jung también prestó atención al fenómeno del autoengaño, un tipo de mentira particularmente importante. Mientras que mentir al otro puede ser un acto consciente, mentirnos a nosotros mismos es una estrategia inconsciente para no confrontar partes del yo que nos resultan inaceptables. A diferencia de Freud, quien veía el inconsciente como un depósito de impulsos sexuales reprimidos, Jung lo consideraba una dimensión mucho más rica y simbólica, donde residen no solo los traumas, sino también las potencialidades del alma. Desde esta perspectiva, el autoengaño no es solo una defensa, sino también una forma de aplazar la confrontación con la verdad interior, con lo que Jung llamaba el lado oscuro del yo. Esta dimensión simbólica de la mentira también aparece en los sueños y fantasías, terrenos fundamentales del inconsciente. Un sujeto puede soñar que finge ser otra persona, que lleva una doble vida, que oculta un crimen o que es desenmascarado. En todos estos sueños hay un mensaje que no debe tomarse literalmente, sino como una representación del conflicto entre lo que uno es y lo que muestra ser. En este sentido, mentir no es solo un acto, es una metáfora de la escisión interior, de la distancia entre el yo auténtico y la persona social. Así, el fenómeno de la mentira no puede entenderse únicamente como un desvío ético o una disfunción social. Desde Jung, la mentira es una expresión inevitable del conflicto psíquico, y en muchos casos, un síntoma de desintegración o desequilibrio interior. Esto no significa que mentir sea siempre patológico, pero sí implica que el impulso a mentir nos habla de algo que no está siendo reconocido, aceptado o integrado en nuestra conciencia. En síntesis, mentir es un fenómeno humano total, histórico, cultural, psicológico y simbólico. Desde el punto de vista de la psicología junguiana, su análisis no debe quedarse en la moral o en la utilidad. Hay que descender a las profundidades del alma, donde las máscaras se forman, las sombras se agitan y la verdad, siempre parcial, lucha por emerger.
El hecho de que mentir nos produzca placer indica que algo se satisface en ese acto, una parte oculta de nosotros se siente liberada, aunque sea momentáneamente. Esa parte, como veremos más adelante, es la sombra. Carl Jung y la estructura de la psique. Para comprender por qué puede gustarnos mentir, según la psicología de Carl Jung, es necesario sumergirse en la estructura profunda de la psique humana tal como él la concibió. Jung no concebía al ser humano como una unidad coherente, sino como un sistema dinámico en constante tensión entre lo consciente y lo inconsciente, lo aceptado y lo reprimido, lo luminoso y lo oscuro. Mentir, desde esta perspectiva, no es un simple error moral ni una estrategia racional, sino una manifestación simbólica de las fracturas interiores que habitan en todo ser humano. La psique, en términos junguianos, se compone de varias instancias fundamentales: el yo, la persona, la sombra, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Cada una de estas estructuras tiene su función y su lugar en el desarrollo psicológico. Entender su interacción es esencial para analizar el impulso de mentir y, más profundamente, el placer que a veces obtenemos al hacerlo. El yo es el centro de la conciencia. Es la parte de nosotros que dice yo soy, que toma decisiones, que se percibe como sujeto. Es también el más frágil de los componentes de la psique, porque se construye a partir de un equilibrio precario entre las fuerzas conscientes e inconscientes. El yo necesita establecer una imagen socialmente aceptable, lo que lleva a la creación de la persona. La persona, del latín persona, máscara, es la fachada que mostramos al mundo. No es una falsedad en sí misma, sino una adaptación necesaria a las normas sociales. Jung entendía que para funcionar en sociedad, debemos desarrollar una personalidad que encaje con las expectativas externas, ser responsables, amables, productivos, confiables. La persona es, por tanto, una máscara que oculta partes de nuestra psique para permitir la convivencia social. Sin embargo, cuando nos identificamos completamente con esta máscara, comenzamos a creer que somos únicamente esa imagen pulida y aceptable. Y relegamos al inconsciente todo aquello que contradice o amenaza esa versión ideal de nosotros mismos. Es aquí donde entra en juego la sombra. Jung define la sombra como el aspecto inconsciente de la personalidad que el yo consciente no reconoce como propio. Incluye deseos, emociones, impulsos y rasgos que han sido reprimidos porque son incompatibles con los ideales de la persona o con las normas culturales y morales. La sombra no es inherentemente mala, contiene tanto potencial destructivo como creativo. Pero mientras permanezca inconsciente, se manifestará a través de síntomas, proyecciones, compulsiones y, muchas veces, mentiras. Cuando mentimos, a menudo estamos protegiendo nuestra persona, intentando mantener una imagen frente al otro o frente a nosotros mismos. Pero también, muchas veces, estamos dando expresión a contenidos de la sombra, agresividad reprimida, necesidad de reconocimiento, miedo al rechazo, impulsos sexuales o narcisistas que no hemos integrado. La mentira, en este sentido, se convierte en un lenguaje simbólico de lo que está excluido de la conciencia. Mentir es actuar desde la sombra, muchas veces sin saberlo. Además de la sombra personal, Jung introduce el concepto del inconsciente personal, que abarca todo aquello que ha sido olvidado, reprimido o excluido de la conciencia a lo largo de nuestra vida individual. Este nivel contiene complejos, memorias dolorosas, traumas y deseos que no han sido elaborados. La mentira puede surgir de este nivel cuando, por ejemplo, hemos reprimido un sentimiento de inferioridad y desarrollamos una personalidad grandiosa para compensarlo. En ese caso, la mentira funciona como una defensa contra la verdad de nuestro propio dolor o vulnerabilidad. Pero aún más profundo es el inconsciente colectivo, una noción única de la psicología junguiana. Este nivel no está formado por experiencias individuales, sino por arquetipos, patrones universales de experiencia humana que forman parte de nuestra herencia psíquica común. Jung identificó arquetipos como el sabio, el héroe, la madre, el niño divino, el embustero, trickster, entre otros. Este último resulta especialmente relevante para nuestro tema. El trickster, presente en mitologías de todas las culturas, es el embaucador sagrado, el transgresor de normas, el que miente, roba, engaña, pero que también introduce el cambio, la paradoja, la risa y la sabiduría no convencional. Cuando alguien miente con cierto goce, especialmente de forma repetitiva o ritualizada,
podríamos decir que está activando el arquetipo del trickster en su inconsciente. No miente por conveniencia, sino porque se identifica inconscientemente con una figura que desafía las normas, subvierte la autoridad, introduce el caos. Este arquetipo no es patológico en sí, pero puede ser destructivo si no es reconocido conscientemente. La mentira, desde este punto de vista, puede ser una forma simbólica de expresar una necesidad de rebelión, de autonomía, de juego o incluso de sabiduría no convencional. Pero también puede conducir a la fragmentación si no se integra en un proceso consciente. Jung insistía en que la salud psicológica no consiste en eliminar la sombra ni en reprimir los impulsos inconscientes, sino en integrarlos a través del proceso de individuación. Este proceso implica confrontar la sombra, dialogar con ella, asumir los aspectos oscuros de uno mismo, y poco a poco, reconciliar los opuestos internos para lograr una totalidad. Mentir compulsivamente, disfrutar del engaño, ocultarse tras máscaras múltiples, todos estos síntomas podrían ser leídos como expresiones de una psique que clama por integración, pero que aún no se atreve a mirar su sombra de frente. La mentira, entonces, se convierte en un espejo, no refleja lo que somos, sino lo que no queremos ver de nosotros mismos. Y en ese reflejo distorsionado, hay un llamado simbólico. ¿Qué verdad escondemos cuando mentimos? ¿Qué parte de nuestra sombra está actuando tras bastidores? ¿Y qué ganamos, psicológicamente hablando, al mantener una imagen falsa? Desde la perspectiva junguiana, cada mentira es una pequeña obra de teatro donde el yo intenta mantener su rol, pero donde también se cuela un personaje oculto, silenciado, reprimido. Ese personaje es parte de nuestra sombra, y mientras más lo neguemos, más fuerza tendrá. El placer de mentir puede ser, entonces, el goce inconsciente de dejar que esa parte prohibida de nosotros tome la palabra, aunque sea disfrazada. Mentir como expresión de la sombra. Si aceptamos que todo ser humano posee una sombra, esa dimensión inconsciente que contiene lo reprimido, lo no aceptado y lo desconocido de sí mismo, entonces mentir puede entenderse no como un simple defecto moral, sino como una manifestación activa de esa sombra que busca expresión. Según Carl Jung, la sombra no desaparece al ser ignorada, al contrario, cuanto más se la reprime, más tiende a imponerse de forma inconsciente. Desde esta perspectiva, mentir puede ser una vía encubierta por la cual la sombra se manifiesta, a veces en forma destructiva, otras veces como un grito de verdad en medio del autoengaño. Mentimos cuando ocultamos lo que no queremos que otros vean de nosotros. Pero también mentimos cuando no queremos ver ciertas verdades de nosotros mismos. Jung entendía que el yo, la parte consciente de la psique, tiende a construir una identidad coherente, ordenada, moralmente aceptable. Sin embargo, esa identidad se edifica sobre exclusiones, el yo no es todo lo que somos, sino lo que decidimos mostrar como nuestra versión aceptable. Todo lo que queda fuera de esta narrativa entra en la sombra. La mentira, entonces, puede ser el resultado de un conflicto interno entre el yo y la sombra. Mentimos no solamente para ocultar un hecho, sino para sostener una identidad que se vería amenazada si dijéramos la verdad. El mentiroso crónico, por ejemplo, suele tener una sombra altamente activa, llena de aspectos negados, inseguridad, vergüenza, deseo de poder, miedo a la inferioridad. Estas fuerzas, no reconocidas, se canalizan en un patrón de engaño donde la mentira sirve como escudo contra el dolor psíquico o la disolución del yo. Jung ofrecía una advertencia clara: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, gobernará tu vida y lo llamarás destino. Mentir, en este contexto, puede verse como el síntoma de una sombra que aún no ha sido confrontada. Mentimos cuando tememos enfrentarnos a lo que realmente somos, y el placer de mentir puede ser el goce momentáneo de escapar de esa confrontación. Pero ese placer es transitorio, y tarde o temprano, el contenido reprimido vuelve a emerger, a menudo de forma más caótica o destructiva. Muchos casos clínicos analizados por Jung y sus seguidores evidencian cómo la sombra se manifiesta en patrones repetitivos de comportamiento, entre ellos, la mentira compulsiva o estructural. Por ejemplo, un paciente puede construir toda una identidad profesional basada en competencias falsas, no por malicia, sino porque una parte profunda de su psique se resiste a aceptar la sensación de vacío o de insuficiencia que fue reprimida desde la infancia. En este caso, la mentira no es una decisión racional, sino una construcción defensiva que emerge del inconsciente. En otros casos,
La mentira se presenta como una forma de proyectar la sombra en los demás. La proyección es un mecanismo central en la teoría junguiana. Cuando no podemos aceptar una parte de nosotros mismos, la atribuimos a los demás. Así, una persona profundamente envidiosa puede mentir sobre la supuesta envidia de otros hacia ella. Un individuo con fuertes deseos de control puede mentir acusando a otros de manipulación. Estas proyecciones no son simples errores de juicio, sino formas de externalizar la sombra para no cargar con su peso. El problema de este mecanismo es que no resuelve el conflicto interno, sino que lo desplaza. La sombra proyectada regresa, una y otra vez, con más fuerza, hasta que es reconocida e integrada. Jung enfatizaba que la integración de la sombra no consiste en eliminar lo negativo, sino en asumirlo con plena conciencia, reconociendo que también somos agresivos, egoístas, deseosos, temerosos, vulnerables. En este proceso, la mentira deja de ser necesaria, porque ya no hay nada que ocultar. Una de las ideas más provocadoras de Jung es que la sombra también contiene aspectos positivos, talentos no reconocidos, intuiciones reprimidas, coraje no expresado, deseo de autenticidad. Muchas veces mentimos no solo para ocultar lo malo, sino también para protegernos del miedo a ser plenamente nosotros mismos. Hay personas que mienten sobre sus verdaderos intereses, su vocación, su sensibilidad o su forma de amar, porque su entorno les ha enseñado que ser auténtico es peligroso o inaceptable. En esos casos, mentir se convierte en una forma de adaptación a un mundo que castiga la diferencia. Pero esa adaptación tiene un precio. La persona que miente para encajar acaba viviendo una existencia ajena, dominada por una persona rígida que no representa su ser profundo. Esta decisión puede derivar en síntomas psicológicos, ansiedad, vacío existencial, depresión, crisis de identidad. Jung vio en muchos de sus pacientes que el acto de mentir era solo la superficie visible de un conflicto interior más profundo, el clamor del alma por ser vista, escuchada e integrada. La mentira, desde esta óptica, tiene una función simbólica. No es simplemente una distorsión del lenguaje, sino una distorsión del ser. Cuando alguien miente y siente placer al hacerlo, no solo está evadiendo una verdad externa, sino que está representando, casi teatralmente, un deseo reprimido, una necesidad no resuelta, una sombra no integrada. El goce de mentir, en este sentido, es el goce de liberar momentáneamente lo que ha estado encerrado en el sótano del alma. Por eso, desde la perspectiva junguiana, no se trata simplemente de dejar de mentir como acto moral, sino de comprender que fuerzas interiores están siendo expresadas a través de la mentira. ¿Qué parte de mí habla cuando miento? ¿Qué quiere esa parte? ¿Qué está buscando proteger o expresar? Estas preguntas no pueden responderse con lógica pura, sino con una actitud simbólica, contemplativa, que permite escuchar a la sombra sin juzgarla. La integración de la sombra requiere coraje, honestidad y humildad. Jung insistía en que la individuación, el camino hacia la totalidad psíquica, pasa inevitablemente por el encuentro con la sombra. No se trata de convertirse en bueno o en verdadero, sino en ser completo, en reconciliarse con la totalidad de lo que uno es. Solo entonces la mentira deja de ser necesaria. Solo entonces podemos decir la verdad sin miedo, porque ya no hay nada que esconder. En conclusión, mentir no es únicamente una conducta social o un defecto ético. Es, desde la mirada junguiana, una expresión simbólica de la sombra no integrada. El placer de mentir es el eco de una libertad interior que no ha encontrado otra vía para expresarse. Por eso, más que eliminar la mentira por fuerza de voluntad, Jung nos invitaría a escucharla como un síntoma, como un mensaje, como una llamada al trabajo interior. La mentira no es el enemigo. El enemigo es el autoengaño que nos impide reconocer quiénes somos realmente. El placer de mentir, un goce inconsciente. ¿Por qué algunas personas no solo mienten, sino que además disfrutan haciéndolo? ¿Qué puede haber en la transgresión de la verdad que resulte placentero, incluso adictivo? Desde una mirada superficial, podríamos decir que la mentira genera placer porque permite evitar castigos, obtener recompensas o manipular situaciones a favor propio. Pero desde la perspectiva junguiana, este placer no puede reducirse a un cálculo racional. Es más profundo. Es simbólico. Es inconsciente. Y como todo lo inconsciente, encierra una verdad que el yo todavía no está dispuesto a asumir.
Jung enseñó que el inconsciente no es solo un depósito de recuerdos reprimidos, sino una fuente viva de significados, símbolos y tensiones psíquicas. En este contexto, la mentira puede representar una pequeña victoria del inconsciente sobre el yo, una interrupción del orden impuesto por la moral, por las normas sociales, por la identidad que uno ha construido. Mentir puede sentirse como un acto liberador, precisamente porque subvierte el mandato de la persona, la máscara que mostramos al mundo. La persona, como parte estructural de la psique junguiana, es la interfaz social del individuo, el conjunto de roles, valores y discursos que adoptamos para funcionar en sociedad. Aunque necesaria, la persona también puede volverse rígida, limitante, falsa. Cuando esto ocurre, el individuo empieza a vivir en función de lo que cree que los demás esperan de él, no de lo que realmente es. En ese escenario, la mentira puede generar placer porque rompe, aunque sea por un instante, con esa prisión del deber ser. Mentir puede sentirse como un juego. Un juego en el que el ego desafía al orden establecido, al superyo, a la imagen ideal. No por simple rebeldía, sino porque en ese acto se cuela una chispa de vitalidad que el yo ha perdido al vivir en represión constante. Como si el inconsciente susurrara, no todo es lo que parece. Hay otra verdad debajo de esta máscara. En este sentido, el placer de mentir se parece al placer del niño que transgrede una regla no por maldad, sino por sentir que está vivo, que tiene poder, que existe más allá de lo permitido. Ese poder tiene mucho que ver con el control de la imagen. Quien miente, muchas veces, experimenta el goce de moldear la percepción del otro, de generar una narrativa alternativa en la que su posición es más fuerte, más atractiva, más segura. Este tipo de mentira no siempre es cínica. A veces está motivada por un anhelo inconsciente de reconocimiento. Si no me aceptan como soy, entonces les daré una versión aceptable de mí. Y si esa versión recibe aplausos, afecto o validación, el placer se duplica. Pero el precio psíquico es alto. Cuanto más se goza en esa mentira, más se aleja uno de su verdad interior. Jung observó que muchas neurosis se originan en la tensión entre el yo consciente y las exigencias de la psique profunda. En este marco, el placer de mentir puede entenderse como un síntoma de una vida no vivida, de un ser que se traiciona a sí mismo sin saberlo. La mentira, entonces, es menos una estrategia y más una señal. Señal de que algo en el alma está pidiendo ser visto, expresado, liberado. No podemos ignorar, además, el componente narcisista que puede acompañar al mentiroso. No en el sentido vulgar de una persona egoísta, sino en el sentido clínico de un yo que necesita constantemente validarse porque en el fondo se siente vacío o indigno. En este perfil, la mentira se convierte en un mecanismo de autoconstrucción. El sujeto miente para parecer más exitoso, más inteligente, más amado. Pero lo que realmente busca es llenar un hueco interior que no puede ser satisfecho con máscaras externas. El placer que experimentan no es duradero, es frágil, adictivo, dependiente. Cada mentira exitosa exige otra para sostener el castillo de arena. Desde la teoría de Jung, esto se relaciona con una sombra inflada, un complejo inconsciente que no ha sido reconocido ni trabajado. A veces, el individuo se identifica con una imagen ideal y proyecta la sombra en los demás. Otras veces, proyecta su imagen ideal en la mentira, creando un personaje que lo protege de su herida. En ambos casos, el placer de mentir es un sustituto de la autenticidad, una forma de anestesiar el dolor de no ser uno mismo. El goce inconsciente de la mentira también puede estar relacionado con arquetipos profundos del inconsciente colectivo. El trickster, o embaucador, es una figura mítica presente en muchas culturas, un ser astuto, burlón, ambiguo, que transgrede las normas y revela verdades ocultas a través de sus engaños. Jung lo consideraba una expresión arquetípica del inconsciente colectivo, un símbolo de lo irracional, lo lúdico, lo ambivalente de la condición humana. En algunos contextos, el mentiroso se identifica inconscientemente con esta figura, y al hacerlo, siente placer porque accede a una energía primitiva, vital, que lo conecta con algo más allá del yo racional. Pero este juego puede volverse peligroso si no se reconoce su origen simbólico. El trickster puede ser un catalizador de transformación, pero también un destructor si se vuelve autónomo. Jung advertía que cuando el inconsciente no es integrado conscientemente, actúa de forma autónoma y puede apoderarse de la voluntad del yo. En este sentido,
el placer de mentir puede transformarse en compulsión, en una necesidad de engañar para sentirse vivo, valioso o seguro. Cuando esto ocurre, la mentira deja de ser un acto puntual y se convierte en una estructura psíquica, una cárcel desde la que ya no se distingue la realidad del personaje. ¿Cómo se libera uno de esta trampa? No suprimiendo el placer de mentir por la fuerza de la voluntad, sino comprendiendo que verdad interior está pidiendo ser reconocida a través de esa mentira. En otras palabras, ¿qué hay debajo del goce? ¿Qué dolor o vacío está siendo cubierto? ¿Qué parte de la sombra está exigiendo integración? Jung proponía un camino, el de la individuación, proceso mediante el cual el individuo se va haciendo consciente de todas las partes de su psique, incluidas las más oscuras, y las va incorporando a su identidad de manera simbólica y creativa. En ese proceso, la mentira pierde su función protectora, porque ya no hay nada que esconder. El placer deja de estar en la transgresión y se transforma en el goce más profundo de vivir en verdad. En suma, el placer de mentir, desde la mirada junguiana, no es un defecto moral, sino un fenómeno psíquico complejo. Es una señal de desequilibrio, pero también una invitación a profundizar en uno mismo. Es la sombra que asoma, el yo que se tambalea, el inconsciente que susurra, aún no ha sido todo lo que puede ser. Escuchar ese susurro, en lugar de silenciarlo con más mentiras, es el primer paso hacia la libertad interior. El autoengaño, mentirnos para sobrevivir. Si mentir a los demás puede producir placer, mentirnos a nosotros mismos puede ofrecernos algo todavía más tentador: seguridad emocional, estabilidad psíquica, continuidad existencial. El autoengaño no es simplemente un error de percepción, es, en términos junguianos, una estrategia inconsciente para mantener el frágil equilibrio del yo ante una verdad interna que todavía no puede ser aceptada. Nos mentimos, no porque seamos débiles o hipócritas, sino porque muchas veces decirnos la verdad implicaría una ruptura profunda con la identidad que hemos construido. Para Carl Jung, el proceso de desarrollo psíquico implica, necesariamente, el enfrentamiento con lo que no queremos ver de nosotros mismos. La sombra, ese receptáculo de todo lo que el yo rechaza, es una fuerza viva y activa. Cuando no se le permite emerger de forma consciente, encuentra otras vías para expresarse: sueños, síntomas, repeticiones, e incluso mentiras que nos decimos sin darnos cuenta. El autoengaño es uno de esos caminos. Es la forma en que la sombra se manifiesta silenciosamente, sin irrumpir de manera brutal, pero socavando desde adentro la solidez de nuestra personalidad. El autoengaño tiene una cualidad paradójica: para funcionar, el sujeto necesita creer sinceramente en su mentira. No se trata de un engaño cínico, sino de una disociación psíquica: una parte del yo sabe, pero otra parte más fuerte lo niega o lo reinterpreta. Esta tensión genera una especie de zona gris, en la que el individuo vive entre la verdad y la ficción sin distinguir claramente los límites. Y esa ambigüedad le permite sobrevivir. Porque a veces, asumir la verdad implicaría una desorganización psíquica tan grande que el yo no podría soportarla. Jung consideraba que muchos trastornos psíquicos derivaban, justamente, de este conflicto entre el yo y la verdad interna. Cuando un individuo sostiene una imagen de sí mismo, la persona, que está en contradicción radical con su realidad interior, la psique se fragmenta. Y esa fragmentación genera ansiedad, depresión, angustia existencial. Para evitar ese dolor, el inconsciente utiliza mecanismos de defensa, como la racionalización, la proyección o la negación. Estos mecanismos, estudiados por Freud y profundizados por Jung, no son fallos morales, son intentos de equilibrio. Mentirnos a nosotros mismos es, en el fondo, una forma de protección. Pero esa protección tiene un costo. Cuanto más nos alejamos de nuestra verdad interna, más difícil se vuelve encontrarnos con nosotros mismos. El autoengaño puede volverse crónico. Podemos construir una vida entera en torno a una narrativa falsa, sosteniendo relaciones, trabajos, decisiones e incluso sueños que no nos pertenecen realmente. Jung advertía que una persona puede vivir correctamente desde el punto de vista social, pero estar espiritualmente muerta, desconectada de su alma, esclavizada por una máscara que ya no sabe que lleva puesta. Uno de los ejemplos más frecuentes del autoengaño en la práctica clínica junguiana tiene que ver con la represión del deseo. Muchas personas, criadas en entornos rígidos o moralizantes, aprenden desde temprano a negar ciertos impulsos, emociones o ideas.
Pero negar no significa eliminar. Lo reprimido se aloja en la sombra. Y si no se le permite una expresión consciente, puede retornar disfrazado de justificación, de racionalización o de mentiras que parecen verdades. No estoy enojado, solo decepcionado, no necesito amor, solo independencia, no me importa el éxito, solo quiero tranquilidad. Frases así, cargadas de autoengaño, revelan una desconexión entre el discurso del yo y la realidad del alma. A veces, el autoengaño se presenta como una idealización, nos contamos una historia edificante sobre quiénes somos, qué queremos y por qué hacemos lo que hacemos. Adoptamos valores que no nos pertenecen, sostenemos roles que nos asfixian, repetimos ideas heredadas sin examinarlas. Y lo hacemos convencidos de que esa versión es auténtica. Pero el inconsciente sabe. Sabe que estamos fingiendo, aunque sea de buena fe. Y lo manifiesta a través del malestar, del vacío, de los sueños cargados de símbolos perturbadores. Jung insistía en que el alma no tolera el engaño por mucho tiempo. Tarde o temprano, exige autenticidad. Esta exigencia puede llegar en forma de crisis. La crisis existencial, ese momento en que todo lo que parecía sólido se desmorona, es muchas veces el colapso del autoengaño. El yo descubre que la vida que ha construido no tiene raíces en su ser profundo. Y entonces, comienza una búsqueda. Es el inicio de la individuación, el proceso por el cual el sujeto empieza a integrar sus partes rechazadas, a reconocer sus verdades ocultas, a dejar de mentirse para empezar a ser. No es un camino fácil. Enfrentar el autoengaño implica asumir heridas antiguas, revisar decisiones dolorosas, desmontar estructuras identitarias. Pero también es el único camino hacia la libertad psíquica. Jung no proponía un modelo de perfección, sino de autenticidad. No se trata de eliminar la sombra, ni de vivir sin contradicciones, sino de reconocerlas y habitarlas conscientemente. En este proceso, la mentira, incluso la que uno se dice a sí mismo, deja de ser una barrera y se transforma en señal. Cada vez que detectamos un discurso interno que no se siente vivo, que no nos conecta con algo genuino, podemos preguntarnos, ¿qué verdad estoy evitando? ¿Qué parte de mí estoy excluyendo de mi narrativa? ¿Qué estoy protegiendo con esta mentira? Estas preguntas, lejos de debilitarnos, nos fortalecen. Porque nos devuelven la capacidad de elegir, elegir ver, elegir integrar, elegir vivir desde una verdad más profunda. En última instancia, el autoengaño no es un enemigo, sino un maestro. Nos muestra los límites de nuestro yo actual y señala el camino hacia una identidad más amplia, más rica, más real. Desde la mirada junguiana, la verdad no es una imposición externa, sino un descubrimiento interno. Y cada mentira que sostenemos, incluso las más piadosas, incluso las más inconscientes, es una oportunidad para ir hacia adentro, hacia ese núcleo de autenticidad donde habita el alma. Mentirnos puede habernos salvado en algún momento. Pero solo la verdad nos permitirá renacer. La integración de la sombra y la verdad interior. Si mentirnos y mentir a otros puede entenderse como un síntoma de fragmentación interior, entonces el camino hacia la verdad no puede ser simplemente una decisión ética o moral. Para Carl Jung, el viaje hacia la autenticidad, ese estado donde uno ya no necesita mentir, es el resultado de un proceso de transformación interior conocido como individuación. En este proceso, la clave no está en eliminar la sombra, sino en integrarla. Integrar la sombra significa reconocer todo aquello que hemos reprimido, negado o proyectado sobre los demás, y reintegrarlo conscientemente a la estructura del yo. Este acto no es meramente intelectual. No basta con decir tengo una parte mentirosa o a veces engaño por miedo. Se trata de sentir profundamente esa verdad, dialogar con ella, y aceptar que forma parte de nuestra totalidad psíquica. Porque solo aceptando lo que somos realmente, con nuestras contradicciones, ambigüedades y oscuridades, podemos empezar a vivir una vida más verdadera. Jung no concebía la sombra como algo puramente negativo. Dentro de ella también habitan potencias creativas, pasiones reprimidas, talentos ocultos, deseos legítimos que fueron excluidos por razones culturales, religiosas o familiares. Integrar la sombra implica liberar energía psíquica atrapada, y muchas veces, esa energía puede ser utilizada para crear, amar, liderar o transformar. El problema no es la sombra en sí, sino la escisión entre lo que mostramos y lo que ocultamos.
Esa escisión es la que da lugar al autoengaño y a las mentiras que nos desgastan. ¿Cómo se logra esta integración? En primer lugar, a través de un trabajo de introspección profunda y sostenida. Jung creía que los sueños, los actos fallidos, las reacciones emocionales desproporcionadas y las proyecciones sobre los demás eran pistas valiosas para acceder a los contenidos de la sombra. Por ejemplo, si siento una irritación desmesurada ante la mentira de otro, tal vez esté rechazando algo de mí que también tiende a engañar. El mundo exterior se convierte, entonces, en un espejo de nuestras zonas negadas. Otra vía de integración es el trabajo simbólico. Jung desarrolló métodos como la imaginación activa, en la que el sujeto dialoga con imágenes internas, arquetipos y personajes oníricos que representan partes olvidadas de su psique. Este proceso permite personificar la sombra y entablar con ella una relación consciente, evitando que actúe desde las sombras, nunca mejor dicho, de manera autónoma y destructiva. Al conocerla, darle forma y aceptarla, la sombra se vuelve aliada en lugar de enemiga. Pero el paso más complejo es, quizás, vivir desde esa integración. Dejar de actuar una persona pulida, siempre moral, siempre correcta, y permitirnos ser humanos, contradictorios, reales. Esto no significa justificar todo impulso oscuro, ni actuar sin ética. Significa vivir sin máscara, o al menos, sabiendo que llevamos una y eligiendo cuándo usarla. La sinceridad radical con uno mismo es el inicio de una vida más honesta con los demás. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y despertar es, precisamente, dejar de mentirse. En este punto, es importante señalar que la verdad interior no es absoluta ni estática. No se trata de encontrar la verdad, sino una relación más profunda, más lúcida, más vital con uno mismo. La integración de la sombra no nos convierte en seres perfectos, sino en seres completos. Jung hablaba del sí mismo, Selbst, como esa totalidad psíquica que abarca luz y oscuridad, razón y emoción, conciencia e inconsciente. Mentir nos fragmenta, integrar nos unifica. Cuando una persona empieza a vivir desde esta integración, el impulso de mentir pierde fuerza. Ya no necesita proteger una imagen, sostener una máscara, o manipular su entorno para sentirse válido. Descubre que su valor no radica en cómo lo ven los demás, sino en cuán conectado está con su propio centro interior. Esta verdad, la de saberse uno mismo, más allá del juicio, es liberadora. Y en muchos casos, transformadora. La integración de la sombra también implica una reconciliación con la herida. Porque muchas mentiras, especialmente las que nos decimos a nosotros mismos, nacieron como formas de protegernos de un dolor que no podíamos procesar. Tal vez nos mentimos sobre nuestro valor porque alguien nos hizo sentir indignos. Tal vez nos mentimos sobre el amor porque fuimos rechazados. Tal vez mentimos para encajar, porque fuimos excluidos. Integrar la sombra es también dar lugar a esas heridas, nombrarlas, llorarlas y finalmente, sanarlas. No hay un único camino para lograrlo. Algunas personas acceden a esta integración a través de la terapia, otras mediante procesos creativos, crisis existenciales, vínculos significativos o incluso momentos de iluminación espiritual. Lo importante, según Jung, es no rechazar lo que la vida nos muestra de nosotros mismos, por más incómodo que sea. Porque cada vez que algo nos confronta, estamos frente a una oportunidad de verdad. En este sentido, dejar de mentir no es una meta moralista, sino un efecto secundario de haber realizado un trabajo psíquico profundo. Es el síntoma de que ya no necesitamos engañar para ser amados, aceptados o valorados. Que hemos dejado de buscar afuera lo que solo podemos encontrar dentro. Que hemos hecho las paces con nuestra sombra y desde esa reconciliación empezamos a vivir con más coherencia, más libertad y más autenticidad. La sombra no desaparece. Siempre estará ahí, como parte constitutiva de la psique. Pero una sombra integrada no necesita gritar, no necesita mentir, no necesita sabotear. Puede acompañarnos como una fuente de intuición, de coraje, de energía vital. Y en esa compañía silenciosa, podemos empezar a decirnos y decir al mundo algo muy raro, muy simple y muy verdadero: soy esto que ves, y también mucho más.